En noviembre se burlan en mi cara. Lo que no sabían era que me habían motivado muchísimo para llegar a donde estoy ahorita o donde estamos, porque estoy ciudadano. Entonces, apelo al siguiente recurso, que es la Corte Suprema. ¿Con qué recurso? Él ya era un senador electo. Entonces apelo e invoco el recurso de la demanda de pérdida de investidura. Lo hice por hacer el trámite, porque yo sabía el resultado. O sea, yo ya se los puedo decir aquí y en mi libro lo probaré con todos los documentos que no alcanzaré a exhibirles en este rato. Ha habido una intencional ha habido un intencional trabajo desde hace 4 décadas para que Colombia llegara a donde está, quedando en manos de quienes está. Esto no fue de mérito de ellos, esto no fue porque es que son muy recursivos. No, esto ha sido llevados en hombros. Entonces, yo en diciembre, en enero, febrero, con todas las vacancias judiciales, me rechazan la demanda de pérdida de investidura que yo tengo ahí guardadita para más adelante, porque ahí va a haber responsabilidad en complicidad, porque además pasan por encima del derecho internacional humanitario, eso no importa, y básicamente lo que dicen es que como a Petro Urrego lo condenó un militar, eso a los ojos del derecho moderno es aberrante, entonces casi que ese antecedente penal no cuenta. Falso, absolutamente falso. Les voy a hacer un paréntesis grande de lo que es la justicia en Colombia, o por lo menos la institucionalidad jurídica en Colombia. La constitución vigente cuando asume la presidencia Belisario Antonio Betancur Cuartas es la constitución de 1886. La constitución estuvo vigente por 105 años y a esa constitución se le hicieron 74 reformas. Entonces, ¿por qué remonto a la presidencia de Belisario Antonio? Porque cuando Belisario Antonio Betancur Cuartas asume la presidencia, su propósito, y lo dice en el discurso de posesión, es firmar la paz con los muchachos del M-19 para que haya paz en Colombia. Ojo con eso, ¿no? El cuentico de la paz, dando impunidad. Entonces Belisario Antonio crea una comisión de de ilustres, para que le asesoren a encontrar ese camino, esa senda a la paz con los muchachos del M-19. En 2 meses la comisión le dice, hombre, le hace unas recomendaciones. A partir de esas recomendaciones, el señor Belisario Antonio Betancur Cuartas, más progresista que el mismo Petro, decide que les da una amnistía y por lo tanto saca de la cárcel a 1.384 del M-19 que estaban presos gracias al comprometido trabajo, al sacrificio enorme y a la entrega incondicional que han hecho desde siempre los miembros de nuestra gloriosa fuerza pública y sus familias. Entonces les suelta a los muchachos a cambio de nada, y salen estos muchachos y, oh sorpresa, 1982. Oh sorpresa, cuando en 1984 le tienen el país desbaratado entre Pablo Escobar, que era aliado del M-19 y después se volvió su jefe para el Palacio de Justicia, y el M-19. Tenían asolado a la nación con ataques terroristas por todos lados. Pero ¿qué pasa? Hay un punto de quiebre ahí. Tranquilandia. No sé si haya muchos jóvenes que no conocen esa historia. Tranquilandia ha sido el mayor complejo cocalero que se ha incautado, pues que se ha descubierto y que se ha incautado en la historia de la lucha contra el narcotráfico. ¿Dónde estaba ubicado Tranquilandia y dónde estuvo ubicado tranquila y pacíficamente hasta marzo de 1984? Estaba ubicado entre los departamentos del Caquetá, del Meta, con conexión a Huila y Cauca para salir al Pacífico. Entonces, sobre todo en esos 2 departamentos, ¿qué era el complejo Tranquilandia? Era un complejo cocalero que contaba con la bicocada de 19 laboratorios para procesar cocaína las 24 horas del día en medio de la selva. 19 laboratorios y 8 pistas de aterrizaje para aviones y vuelos clandestinos. No les servía una, no le alcanzaba, o sea, no podían ir uno detrás del otro, necesitaban 8 pistas para que tengan dimensión. Y la Policía Nacional descubre ese complejo cocalero y lo ataca, y por lo tanto afecta de manera negativa los ingresos de Pablo Escobar, de todos los miembros de su maldito cartel,
y de sus muchachos que lo protegían del M-19. Entonces se arrecia una lucha criminal, empiezan estos grupos armados ilegales con vínculos con el narcotráfico a generar terrorismo en todo el país con mayor fuerza. Tanto así que su presidente, el pacifista y progresista Belisario Betancur, le toca proclamar el primero de los decretos legislativos para decretar en los departamentos de Meta, Caquetá, Huila y Cauca el estado de sitio y la conmoción interior. El estado de sitio, y turbado el orden público en 4 departamentos. ¿Cuándo lo hace? El 13 de marzo de 1984. Estos decretos legislativos son de obligatorio cumplimiento y tienen fundamento constitucional porque así lo establecían los artículos 120 y 121 de la Constitución de 1886, vigente hasta el 7 de agosto de 1991. Entonces, Belisario dice, muchachos, mire que le saco un decreto y como no me presten atención, entonces puedo ser más severo. No pasó nada porque les habían dado duro con el Tranquilandia. Arrecian aún más a matar jueces, a secuestrar, a meter bombas, sobre todo a poblaciones indefensas, a hacer esos ataques a mansalva, al punto que su presidente le toca el 1 de mayo de 1984, es decir, menos de 2 meses después, proclamar otros 2 decretos, el 1038 del 1 de mayo de 1984 y el 1056 del 4 de mayo de 1984. Palabras más, palabras menos, que dicen, ¿a qué obligan estos decretos legislativos? Obligan, son de carácter de cumplimiento obligatorio, obligan a que se decrete el estado de sitio y turbado el orden público en todo el territorio nacional. Y por lo tanto, con las facultades que le concede la Constitución Política, Belisario Antonio Betancur Cuartas faculta a comandantes de brigada para que hagan las de jueces de conocimiento, porque a los jueces de la justicia ordinaria los tenían amenazados, cuando no chantajeados, extorsionados o comprados. Entonces, ¿de dónde saca Belisario Antonio esto? ¿Fue que a él se le antojó nombrarlos? No. Vuelvo a la Constitución del 86, de 1886. Una de las 74 reformas fue el acto legislativo 1 del 11 de diciembre de 1968, en el que se modificó el artículo 120 de la Constitución, facultando al presidente de la República para, en casos excepcionales, turbado el orden público y en estado de sitio del territorio nacional por amenaza extraordinaria, pudiera nombrar para que ocuparan cargos de manera simultánea comandantes de brigada. ¿Qué cargos? En la administración del Estado. ¿Eso qué quiere decir? En la administración de justicia. Entonces, a partir del 4 de mayo de 1984, los comandantes de brigada quedan facultados como jueces de conocimiento para aplicar el decreto 1056 del 4 de mayo del 84 a los miembros de un grupo armado ilegal con vínculos con el narcotráfico que cometen actos terroristas en todo el territorio nacional, capturado con armas y con material de ese grupo armado ilegal. Al año siguiente, 1985, este es el origen del antecedente penal de Petro Urrego. El 23 de octubre de 1985, ojo con la fecha, el M-19 trata de secuestrar o de asesinar al comandante del ejército, el señor general Rafael Zamudio Molina. Afortunadamente no lo logran, y no solamente no lo logran, la escolta y después de trabajos de inteligencia logran a los 2 días caerle a Petro Urrego en Zipaquirá, que era su guarida y era su nicho de violencia de la que él está encargado. Le incautan material de guerra plenamente informado por los medios de ese momento, El Espectador y El Tiempo, entre otros. Lo capturan. ¿En qué jurisdicción está Zipaquirá? En la jurisdicción de la 13ª Brigada. ¿Quién era el honorabilísimo comandante de la 13ª Brigada en ese momento? El muy honorable señor general Arias Cabrales. Que suena el nombre, a quien acaban de despojar de todas sus condecoraciones. Recién se posesionó a un impune criminal de lesa humanidad. Entonces,
con la obligación de cumplir por el decreto legislativo 1056, el señor general Jesús Armando Arias Cabrales le aplica a Petro Urrego lo que manda la ley en los términos establecidos en el decreto 1056 para casos extraordinarios. No era para aplicarle a civiles. No fue que al señor general ni a ningún otro de nuestros gloriosos uniformados se le ocurrió echarle mano a Petro porque le tenían bronca por lindo y porque es que no dejaba muchachas para ellos. No, 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 no. Lo capturaron en flagrancia con material del M-19 y con armamento, un arsenal de guerra. Dentro del término establecido por ese decreto legislativo del 1056, el señor general escucha en descargos, se le respetan todos sus derechos porque él está detenido y decide condenarlo a los 18 meses de cárcel porque es que no había salida. Lo cogieron con bombas, lo cogieron con munición, lo cogieron con armamento, con brazaletes y todo el M-19 y además como resultado de un atentado contra un general, contra otro general. Entonces, lo condena a 18 meses. A Petro Urrego se va para la cárcel. No es una pesebrera en la escuela de caballería que lo torturaron y que lo humillaron y que lo... No. Él estuvo siempre en manos del IMPEC. Tan estuvo en manos del IMPEC que cuando llevaba 15 meses condenado, es decir, a comienzos del 87, el hijo de él, el que no crió, apenas tenía como 3 meses o 4 meses de nacido cuando él sale de la cárcel. Entonces, él a los 15 meses de cumpliendo su condena, un abogado, que yo tengo el documento, solicita que se le concedan los beneficios de rebaja de la pena porque es que él ha estudiado mientras ha estado en la cárcel y ha trabajado. El señor comandante de la 13ª Brigada le concede el beneficio y por lo tanto ordena su libertad. Estás frito, Petro Urrego. Purgaste condena privativa de la libertad en centro carcelario. Es decir, tenés antecedente penal, viejo. Y no te indultaste. Entonces los efectos de ese antecedente penal no se suspenden. El indulto lo que hace es eso. Mire, si usted estaba inhabilitado, como se indultó. Ojo con eso. No se indultó. Entonces, desde 1987 ha estado inhabilitado para hacer lo que ha hecho desde entonces toda su vida o desde 1991, que es parasitar del Estado. Entonces, eso es como está en Colombia. ¿Qué hice yo? Yo con eso radiqué el año pasado ante la Fiscalía General de la Nación en la época Barbosa, con mucha ilusión, una denuncia penal contra Petro Urrego porque yo a Petro Urrego no lo reconozco como presidente. Él es un ilegítimo e ilegal. Esto es un dato, esto no es mi opinión. No es que yo crea que personas con las carencias morales, con las carencias académicas, con las carencias de estabilidad mental de un sujeto como ese y además un impune criminal de esa manera no merezca gobernar. No, ese no es mi relato. Mi dato es que tiene antecedente penal y no hay cómo borrarlo. Estuvo preso, fue reseñado y le aplicaron el régimen carcelario y el régimen penal para concederle el beneficio de la rebaja de pena. Entonces, para esto sí, pero para esto no. Entonces, radiqué ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia penal contra este sujeto porque como no lo reconozco como presidente, no es competencia de la Comisión de Absoluciones del Congreso, de investigaciones y no sé qué, del Congreso investigarlo. Es que él no debe ser presidente. Es un ciudadano común y corriente peligrosísimo por demás. Por eso pido en esa denuncia penal una orden de detención extraordinaria. Entonces, eso Colombia. Pero yo desde agosto del 2018 empecé a redactar lo que les mostré ahorita, esta denuncia penal internacional de 800 páginas contra este sujeto. ¿Para qué? Para apelar a una vía jurídica que no se había intentado nunca desde que fue creada en el 45. Todos ustedes están oyendo que vamos a la Corte Penal Internacional, que vamos a la Comisión Interamericana, que vamos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Van a perder el tiempo, se los digo desde ya, van a perder el tiempo. Si ustedes van a tirarle una denuncia a un militar, en 2 meses se la sacan. Pero si van a meterse con el camarada Maduro, con el camarada Cabello, con el camarada Petro Urrego, con cualquiera de los que ya sabemos, ahí no va a pasar nada. Pero sí había alternativa, que nadie había intentado. La justicia ordinaria de naciones, donde impere el Estado de Derecho.